El capítulo 7 es un capítulo que determina la fidelidad no de Dios hacia Israel, sino la fidelidad de Dios, del pueblo hacia Dios. Porque Dios ya había establecido sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus indicaciones, para que después el pueblo le saliera con domingo 7. ¿Sí sabe ese versículo del domingo 7, no? Y cuando el pueblo sale con la suya, sabiendo qué hacer y por qué hacerlo, aún así, hasta que no es descubierto, es que reconoce. En el capítulo 7, Israel se va a la batalla con la segunda ciudad en la tierra prometida. Primero fue Jericó, ahora es la ciudad Ai. Yo les dije la semana pasada, amados, sobre esto, la invasión que hubo y la vergüenza que pasaron. Por eso les llamé a este estudio del capítulo 7, derrotados en la tierra de la victoria. O sea, en lugar de caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿por qué? Y entendemos que va a haber, porque nuestra naturaleza humana a veces nos va a hacer caer o fracasar, pero que no lo hagamos intencionalmente. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y amado, esta es la enseñanza. Moisés describió la tierra prometida como una tierra de montes y valles. Y me llamó la atención en Deuteronomios capítulo 11:11, cuando él describió la tierra así, de montes y valles. Porque esta frase es más que una descripción del contraste entre los montes de Canaán y la tierra plana de Egipto, porque de allá venían, de Egipto, de una tierra plana. Y dice, y a la tierra donde vamos a ir es una tierra de montes, es una tierra donde tiene sus valles. Pero también la ilustración que él nos da es una descripción de la vida geográfica, de la experiencia que el pueblo de Canaán o de Israel puede tener en la tierra de Canaán. ¿Acaso tú no has tenido subidas? A veces te sientes en la cima que nadie te va a detener, pero otro día ya estás en el valle, estás volando bajo, simplemente te llegó una noticia que no esperabas y eso causa que tu estado de ánimo, aún tu fe, empiece a menguar. Por fe, tú y yo reclamamos nuestra herencia en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos, dice Pablo. Pero también tú y yo podemos experimentar momentos altos de victoria y valles de desánimo. Así como hay momentos de herencia, de lo bueno, de la conquista, pero también hay momentos como cristianos que vamos a experimentar simplemente valles. Inclusive el desánimo es inevitable en la vida del cristiano. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado, por lo menos yo? La semana pasada tuve un día que me quería desanimar y ¿le haré caso o no le haré caso? A ver. Y dije, no le voy a hacer caso. Entonces me compré una torta para distraerme. Pues de alguna manera me tengo que distraer. Digo, no sé qué. Pero no le llegan así periodos que a usted dice, ya no tengo ganas de hacer nada, ya me enfadó todo. Tengo también mis ratos. Yo sé que usted está alarmado. El pastor, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Pero todos pasamos por esos trotes. Yo los paso, tú los pasas. Y el desánimo es inevitable en la vida del cristiano. Pero debemos recordar que no podemos tener montañas sin valles. Si tú dices, tengo mis montañas, estoy en lo alto, recuerda que también porque estás en lo alto hay valles. Y de eso te tienes que cuidar. Yo les dije la semana pasada que en la introducción o presentación del capítulo 7, dependiendo de la versión que leemos, amados, se empieza con una palabra más, pero o sin embargo. La versión que yo tomé es sin embargo. Y eso nos indica, o es una señal, que las cosas van a cambiar. Me voy a quitar la llama, me está dando calor. No sé si soy yo, son mis hormonas. No. Así que hay que querer que vieran que hice ejercicios hoy. No, hombre, que voy a andar haciendo ejercicios. Yo no voy a martirizar el cuerpo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el ejercicio para poco aprovecha. Sí, léalo, ahí está.
Hasta la hermana ya le dio también calor. A ver, ¿en qué me quedé? Nos presenta, es una señal de las cosas que van a cambiar. Porque recuerden, si leemos todo el capítulo 6, entendemos que Israel había tenido una victoria, estaban en lo alto, estaban en la montaña. Increíblemente, Jericó había caído de acuerdo a la palabra que Dios les dio. Y dice las primeras dos palabras del capítulo 7 de la Nueva Versión. Sin embargo, pero o más, te dice mucho. Te dice mucho. Por eso tenemos que tener ese cuidado. Puesto que Josué está por descender del monte de la victoria, Jericó, y va para el valle de la derrota a ir. Sin saberlo. Se autoconfió, y ahorita voy a hablar de eso, de su vida y de las conquistas. Ahora, Josué era un líder con experiencia. No era su primera batalla. No era su primer rodeo, como dicen ahí. No era su primera fortaleza. Él fue el capitán que Moisés llamaba, amados, para que fuera a representar al pueblo y pelear. Recuerda cuando Moisés estaba en la montaña, amados, a él lo mandó. Ve, pelea con los de Amalek. Y Moisés se quedó con Aarón y Hur y le levantaban las manos. El que estaba lidiando la guerra, literalmente era Josué. Así que era un hombre experimentado. Era un hombre experimentado. Pero también era un hombre que estaba expuesto a cometer errores. Y en esta experiencia se nos señalan las causas de la derrota y cómo podemos tú y yo tratar con los desánimos de la vida cuando después de la batalla, porque Elías también los tuvo. Elías tuvo una increíble victoria en una montaña en contra de los profetas de Baal y estaba en todo su apogeo, y cuando recibe una noticia de la reina dice: mañana para esta hora, así como hiciste con mis profetas, te voy a tener a ti, te voy a matar. Y él corre por todo el desierto. En el desierto, en el valle, quiere morir. Ahora, póngase a pensar en Elías, porque tengo todo un sermón de él. En Elías quiere morir. Bueno, si te querías morir, ¿para qué le huyes? Ya te amenazaron que te iban a matar, te iban a hacer el favor. Pero él quería morir. Y Dios le dijo: no he terminado contigo todavía. No he terminado. Dios le dio descanso, lo hizo dormir, le dio comida. A veces lo más espiritual que puedes hacer no tanto es orar, sino dormir, descansar, porque muchos de ustedes se agotan físicamente por no cuidarse y por no cuidar su físico. ¿Estamos bien? Ahora, menos los miércoles ni domingos. Cualquier otro día. Pues el pastor dijo que me descansara, voy a quedarme este día. No se haga el indio para que los paseen en canoa. Búsquese otro día. Pero, amados, todos tenemos las experiencias. Déjenme darles un repaso. Yo les hablé la semana pasada de un soldado desobediente y hablé de dos cosas: el pecador, y les di a conocer quién era, de qué descendencia, pero también les hablé de el pecado. ¿Cuál fue su pecado? Tomar lo que no le pertenecía a él. Y luego les dije 4 cosas de los errores que Acán cometió que lo llevaron a pecar. De ver el botín por segunda vez, o sea, codició, anheló, se apropió de algo que le gustó y que fue agradable a sus ojos. Número 2, reclasificar esos tesoros y llamarle botín. Porque vengo de una guerra, yo creo que yo soy merecedor. Cuando Dios dijo: no, ese botín va a ser para mí, no para ti. Y codiciar. Y pensar, número 4, que podía escapar o escaparse con su pecado al esconder lo que se había robado, lo que no le pertenece. Eso fue su problema. Ahí Israel empezó a tener problemas. Ahora, ¿por qué? Porque, amado, Dios ya había dado instrucciones que en Jericó lo que había ahí era de él, y lo que no iba a ser dado a él se iba a quemar, se iba a destruir. Pero lo demás iba a ser de él. El oro, la plata, me lo traen, lo quiero para el tabernáculo. Pero todo lo demás, todo lo que ustedes consideren cosas del mundo, se va a quemar. No tomen nada. La primicia es para mí. Esas eran sus órdenes. Pero había uno que se quiso pasar de listo y castigó a toda la nación. Y ahorita voy a hablar de esto. Lo segundo que voy a entrar ahora aquí es el segundo punto: un ejército derrotado. Déjenme hablarles sobre esto.
En el capítulo 7, versículos 2 en adelante, mire lo que dice. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ir. Acababan de disfrutar una batalla. Pero fue y envió a unos hombres, a unos espías, y llamados lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Ahora, a mí me llamó la atención, porque en cada victoria, en cada enfrentamiento, Dios daba las instrucciones. Si no, lea cómo le dio las instrucciones para Jericó. Aquí no hay ningún registro que Dios les dice, párense, no lo hagan, vayan, hagan esto, sino que ellos mismos, por eso les dije, fue un buen general, un buen hombre de guerra, pero aquí se autoconfió todos, se autoconfiaron. O sea que Dios, ya nos hablaste la primera vez, con eso es que es suficiente, no tenemos que consultar. Y lo que hizo Josué fue mandar espías para que reconocieran la ciudad, sin consultar con Dios. A ver, Dios, ¿le seguimos? ¿Cuál es el siguiente paso? Y muchos de los cristianos entran en problemas porque se aprenden la mecánica de las victorias. Saben orar, saben levantar las manos. A ver si ahorita les digo, a ver, grito de júbilo. Ya se lo saben. Y ese es el problema, que pensamos que Dios se va a mover de la misma manera siempre, cuando el Espíritu de Dios es creativo y habla de diferentes maneras. Y no consultaron con Dios. Fueron a reconocer la tierra. Dios ya estaba enojado con él porque ya había pecado. Josué no lo sabía porque humanamente no podía detectar lo que había hecho el hombre escondida. Ni la nación lo sabía. Además, una sola persona aparte de Dios lo sabía. ¿Sabe quién era? Acam, el que se lo llevó. Ahora, mire lo que dice el versículo 3. Pocos después regresaron y dieron el informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya. Mire qué autoconfiado está. No es necesario. Eso que lo decida Dios, no que lo decida el hombre. Hay gente, no, yo no necesito orar, yo oro en mi casa. Yo no necesito ir a la iglesia. No, espérame. ¿De cuándo acá vas a cambiar lo que Dios ha establecido? Aquí dicen, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil hombres serán suficientes para que tomemos a Ir. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo antes los de ahí. La ciudad era más chica, eran menos hombres de guerra y les dieron una paliza. Salieron huyendo, dice ahí. Le corrieron. El ejército israelita sufrió 36 bajas, o sea, 36 soldados murieron por causa de la desobediencia de un hombre. No solo eso, pasaron la vergüenza de sus vidas, porque un pequeño ejército empieza a corretearlos, mata a 36 y se empieza a divulgar la vergüenza de Israel y el nombre de Dios estaba de por medio. Porque la última parte del versículo 5 me llamó la atención, dice, allí en un pendiente fueron vencidos. Como resultado todo el pueblo se acobardó. ¿El pueblo de quién? De Israel. ¿Y se llenó de qué? Cuando entras en una etapa de distanciamiento de Dios, te vas a acobardar a todo lo que hay en tu vida y te va a entrar un miedo, y el miedo no es de Dios. Hay un temor hacia Dios, pero Dios te ha dado. Y el miedo es natural, pero no tienes que... Hay gente que vive con el miedo todos los días. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está lo que Dios te ha dicho? Ahora, como buen comandante, Josué estudió la situación antes de planear su estrategia. Ahora, aquí no vemos que él consultó con Dios, no fue a buscar a Dios, simplemente él planeó. Y dice Proverbio, porque son buenos consejos lo que dice Proverbio. Y dice, los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace ¿qué? La guerra. Así que el hombre traía
A mí ahí le va. A mí me han dicho, pastor, ¿por qué organiza los servicios? Porque Dios es un Dios de orden. Pero yo siempre le digo a Dios, Dios, cuando tú quieras intervenir, este es tu servicio. Si quieres, no predico. Yo me voy a preparar y siempre me voy a preparar. Pero si Dios no me quiere que predique ese día porque su presencia, como el domingo o el domingo antepasado que tuvimos unos servicios increíbles, es Dios, mira, es tu servicio. Si yo no llego a predicar, le doy gracias a Dios porque me sobró un sermón que a rato se los doy. O sea, yo no tengo problemas, pero siempre, inclusive, yo llego aquí a las 6 de la mañana cada domingo para orar por ustedes, para orar por este lugar, para orar por este edificio, para orar por lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque le digo a Dios, quiero que tomes el control. Hoy estaba estudiando todo, estaba haciendo ahí en unas cositas y de repente me topé con el canto de no sé ni cómo se me llegó el canto, el que cantamos, I love you, Lord. ¿Cómo se llama? En mi vida ha sido bueno. Y me puse ahí, que dejé de estudiar simplemente para reflejar lo que Dios. Porque si yo me autoconfío que puedo estudiar, que puedo sacar un versículo, que puedo sacar un estudio, entonces yo no estoy ya dependiendo que Dios me esté hablando. Estoy dependiendo de lo que yo sé. Uno de los peligros de los cristianos es que tú dependas de lo que sabes y no de lo que Dios quiere enseñarte. Y tenemos que tener cuidado. Esto fue lo que pasó en esta área. El error de Josué no fue de enviar a los espías, sino de asumir que Dios estaba contento con su pueblo. Ese fue su error. No enviar a los espías, porque cualquier hombre que planea para una guerra va a enviar espías, sino de asumir que Dios estaba contento con su pueblo y que Dios les daría la victoria. De nuevo. Josué y sus oficiales estaban caminando por vista ya no era por fe. Habían saboreado lo de fe en Jericó. Pero si esta es más chiquita, la que viene, va a ser chicharrón carnita. Y caminaron por vista. Los líderes espirituales deben constantemente, tú y yo, como hijos de Dios, y más si estamos lidiando un ministerio, estamos lidiando una iglesia, estamos lidiando a ciertos grupos, constantemente tenemos que estar buscando el rostro del Señor y determinar cuál es su voluntad para cada desafío. Para cada desafío. Si Josué hubiese convocado tal vez una reunión de oración, Dios le hubiera mostrado que había pecado en el campamento y Josué hubiese salvado la vida de 36 soldados y se hubiera ahorrado la humillante situación de Israel. Pero no se registra que buscó a Dios. Simplemente hizo un plan, mandó espías. Asumió que Dios estaba contento con ellos. Y es posible para nosotros para ti y para mí, conocer la mente de Josué y comprender completamente lo que estaba pensando. Sin lugar a duda, la victoria impresionante de Jericó le dio a Josué y a su ejército una bastante confianza propia. Y la confianza propia puede llevarte a la presunción, al orgullo, a que tú lo puedes hacer. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Si tú dices que lo puedes hacer, tú le vas a decir a Dios, mira, hazte un lado, Dios. Hazte un lado. Necesito yo aquí enseñarles a estos cómo se hacen las cosas. Y no es así. Ahora, la ciudad de Ai era más pequeña que Jericó. Parece ser inevitable que había una victoria para la vista del hombre natural. Esto va a ser más fácil. Es más pequeña la ciudad. Esto va a ser pan comido. Inclusive se fijan de que no era necesario de molestar a todo el pueblo. Pero en lugar de buscar la mente de Dios, Josué acepta el consejo de sus espías y como resultado de esto los lleva a la derrota. Porque, vamos a suponer, dije porque también los espías hablaban en inglés. Dijeron, también Josué, pero ahí le va. Cuando él recibió ese reporte, mira, la ciudad es pequeña, no necesitamos. Él hubiera consultado con Dios, sabe Dios, ¿tú qué quieres? Yo ya hice mi trabajo. ¿Tú qué quieres? Acepto ese consejo, ya examiné la tierra, ya me están dando ese reporte. Ahora Dios, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y eso era lo más correcto. Y ahí Dios hubiera revelado, mira, hay pecado, ni se muevan. Porque va a ser la vergüenza para ustedes.
Los espías no mencionaron nada sobre Dios. Todo el reporte de ellos se enfocaba en el ejército y en la confianza que tenían y de que Israel tendría la victoria. Vamos a salir. Con 2, con 3,000 personas es más que suficiente. Ellos estaban seguros de que todo el ejército no era necesario, pero nunca consultaron si esa era la voluntad y estrategia de Dios, puesto que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Así que más vale que tú y yo nos demos tiempo para buscar el rostro de Dios. Porque tal vez tú y yo estamos creyendo que se puede hacer. Y Dios dice, sí se puede hacer, pero se va a hacer a mi manera. Se va a hacer como yo quiero. El ejército de Israel marchó confiadamente hacia la guerra, pero regresó muy pronto, huyendo por sus vidas y dejando a 36 soldados muertos. La primera y única derrota en Israel en la conquista que se está llevando. Ahora, Moisés desde antes ya les había advertido a Israel que ellos no derrotarían a sus enemigos a menos que la nación fuera obediente al Señor. En otras palabras, Él les dijo, si ustedes obedecen, Dios les va a dar todo. Ya sobre aviso no había engaño. Si ellos estuvieran siguiendo por fe al Señor, dice la Biblia que un soldado judío perseguiría a 1,000, 2 harían huir a 10,000. Eso lo dice, si quiere apuntar la cita, Deuteronomio 32:30. En Deuteronomio 32:30 dice que uno hará huir a 1,000 y 2 a 10,000. Ahora me puse a pensar, no, en la estrategia de Dios, ni tampoco se necesitaban ni 2,000 ni 3,000 soldados. En la estrategia de Dios, basado en Deuteronomio 32:30, se necesitaban de 2 a 3 soldados. Porque si uno puede hacer huir a 1,000 y 2 en la voluntad de Dios pueden hacer huir a 10,000, ¿qué pasaría cuando van 3 en la voluntad de Dios? Porque se fija que Dios tiene una estrategia totalmente diferente a la que tú y yo tenemos. Nuestra vista y nuestros cálculos son números humanos y creemos en el mundo natural que así se debe de hacer, pero Dios dice, no, espérame, así no se debe de hacer. Mis números son diferentes. ¿Por qué cree que Él agarró 2 y 5 y multiplicó sin más de 5,000? Dice la Biblia, y sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Por qué los puros hombres nos dicen dragones? También las mujeres comen. ¿Qué? Y los niños y adolescentes. Pero ¿quién es el único que puede multiplicar 2 por 5 y sacar más de 5,000? Dios. Si usted estudia sobre los milagros de la Biblia, se va a dar cuenta cómo Dios opera en lo sobrenatural. Y ellos dijeron, esto con 2,000, 3,000. No, si en verdad hubieran estado obedientes, no necesitaban ni 2,000, 3,000. Con 2 o 3 hubieran podido contra ahí. Porque esa era la estrategia de Dios cuando caminas en obediencia. Esto me lleva al segundo punto. Y en el segundo punto, al tercero, que de este capítulo, no solo encontramos a un ejército derrotado, que fue avergonzado, sino encontramos ahora, en número 3, a un líder desanimado. Hasta que no te topas con pared, empiezas a decir, ¿qué estoy haciendo? Inclusive hay momentos en que llegas a cuestionar si en verdad Dios te tiene en ese lugar. Y por eso mucha gente, cuando tiene una experiencia por desobediencia, por no buscar a Dios, por no buscar su rostro, dice, ya me tengo que ir. No, te tenías que haber ido a la oración, mijito. A consagrarte, no irte del ministerio. El hecho de que tú y yo estemos pasando por momentos de derrota no quiere decir que tengamos que abandonar el ministerio. ¿Sabes cuál es el hecho cuando tienes que cambiar de ministerio? Cuando no estás dando el fruto. Pero nomás porque tienes derrota, porque recuerda que hay alguien que te va a hacer la vida de cuadrito. Y no me refiero a la persona que está a tu lado, porque hay hermanitos también que a veces lo hacen. Pero el chanclas, el chamuco, él no quiere que tú tengas éxito y te va a poner trabas. Pero tú tienes que saber de dónde viene esto, ¿de Dios o no? ¿De Dios o no? Ahora, aquí yo veo a un líder desanimado. El líder que había sido magnificado y engrandecido ahora está mortificado, Porque si usted lee en la última parte del capítulo 6,
que engrandecieron a Josué por la victoria. Ahora ese líder que había sido magnificado, engrandecido, ahora está mortificado. ¿Por qué? Porque pasó la vergüenza de su vida. Pasó la vergüenza. Si alguno de los planes que usted tiene se han hecho pedazos, entonces usted tiene que identificarse con Josué y se va a identificar con los líderes oficiales que Josué tenía. Por eso es muy importante entender. Hay 4 cosas que yo les quiero dejar aquí bajo un líder desanimado. Número 1, remordimiento. Tiene que haber un sentido de que algo pasó. Y mira lo que sucedió cuando es enfrentado a esa realidad Josué, el versículo 6. Ante esto Josué rompió sus ropas y se postró rostro en tierra. O sea, lo que no hizo antes para buscar la dirección de Dios, ahora lo estaba haciendo después de una buena derrota. Dice, en tierra ante el arca del Señor, y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo. O sea que él no fue solo, fueron los jefes, los líderes también que andaban con él, los generales, y echaron ceniza sobre su cabeza. Cuando Josué gana la batalla en Jericó, el corazón de los cananeos se había desmayado porque oyeron de la conquista, de lo que pasó en Jericó. Dicen, no, si eso es lo que hicieron en Jericó, una de las ciudades más fortificadas. Pero ahora se cambió, amados, se cambió el panorama, porque ahora, amados, el corazón de los judíos estaba desanimado. Porque ahora también todos los de Canaán iban a escuchar, mira, a la nación que estaba venciendo, los hicieron correr. Ahora me llama la atención porque ahorita voy a hablar de esto. Qué importante es que tú y yo en todo lo que hagamos procuremos darle la gloria a Dios, porque si no le vamos a traer deshonra. Los generales que no conocían la derrota se pasaron el resto del día postrados ante el arca en Gilgal. Y los líderes con ellos rasgaron, dice la Biblia, sus vestidos y se postraron su rostro a tierra. Esta era una de las maneras en que los judíos se comportaban cuando experimentaban alguna derrota militar, cuando experimentaban violencia personal o una vergüenza. Si Josué hubiese humillado su corazón, buscado a Dios o tal vez convocado una reunión de oración, las cosas hubieran sido diferentes. Hizo después lo que tenía que haber hecho antes. ¿Cuántos líos y derrotas hemos tenido por no buscar el rostro de Dios? Simplemente por actuar en nuestro conocimiento, por actuar en nuestros lineamientos, en mi manera de pensar, en mi manera de creer, en mi manera. Y después dice, ahora Señor, ¿me puedes ayudar? ¿Y por qué no le pediste antes de meterte? Ahora, eso no es ninguna garantía porque Dios te va a decir, yo te voy a ayudar y te voy a pasar por eso de todos modos. Pero que sea Dios, no que sea tu habilidad, no que sea tu conocimiento, no porque asumes que ya le sabes a esto del cristianismo y vas a salir avacante o vas a salir hacia adelante. No sucede así. El arca, inclusive, mire, el arca, porque aquí representa, aquí dice que se postraron ante el arca del Señor. El arca del pacto era un recordatorio de la presencia de Dios con el pueblo, que Dios los iba a acompañar. Siempre que el campamento levantaba sus tiendas, en el medio ponían el arca. El arca había ido delante de ellos cuando cruzaron el río Jordán. El arca había ido con ellos cuando marcharon. ¿Se acuerdan las instrucciones en Jericó? Llevan el arca, los sacerdotes, no hagan ruido. Ahora, aquí Dios no les dice nada de ir, ni tampoco les dice, lleven el arca. Dios está en silencio. Dios guarda silencio. Ahora, pero si ellos hubieran caminado en obediencia, aunque Dios no les diga a ellos, lleven el arca y no la llevan, de todos modos Dios iba a estar con ellos. Porque la obediencia inyecta el poder de Dios en nosotros. Es la obediencia. Ahora, el arca es un símbolo de la presencia del Señor, pero aquí vemos que Dios no dio ninguna instrucción. Y había un remordimiento, se postran diciendo, creo que nos adelantamos. Y cuando tú en verdad quieres arreglar cuentas de las derrotas o tus lecciones aprendidas sobre la vida, tienes que reconocer que no lo buscaste antes
de tomar decisiones. Por eso es muy importante cuando tomes decisiones para entrar a cierto campo desconocido. Señor, dame paz, dame entendimiento, guíame, enséñame lo que tengo que estar haciendo. Y si todavía sientes que Dios, júntate con líderes o personas que pueden estar guiándote en la vida, que te puedan aconsejar. Lo segundo que veo es el reproche, porque miren, después de que hay un remordimiento, Josué empieza a portarse como otros cristianos, a reprocharle a Dios. Miren lo que dice aquí. Josué reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hice? O sea, todo Dios, ¿se fijan? ¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran. Mejor hubiéramos quedado del otro lado de ¿dónde? Del río. Cuando las cosas nos salen mal, empezamos a culpar a Dios. Ahora, Dios sí sabe lo que pasó, José no sabía, se entiende ese tipo de reproche, pero entendamos, ¿por qué mejor no examinamos nuestro corazón? ¿Qué hicimos? Y luego dice el versículo 8, dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? ¿Con qué canción les voy a salir? Porque tú fuiste el que nos enviaste a la tierra y ahora nos envías con los enemigos. Mira lo que pasó. Ahora, ¿qué les voy a decir, Dios? Y mire lo que dice aquí el 9. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos van a rodear y nos van a exterminar. ¿Qué será? Lo bueno que se pudo enfocar no en su reputación de él, ni en Israel. Hay una frase que me llamó: ¿qué será de tu gran prestigio para tu nombre? O sea, ¿qué van a decir las otras naciones de ti, Dios? ¿Puedo hacerles una pregunta? Que cuando usted y yo fallamos, fracasamos, y el pueblo de afuera, la gente que no tiene al Dios que tú sirves, ¿qué dicen de su Dios? ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que le sirve a Dios? ¿Y eso para acá? ¿No le ha pasado eso? Porque la gente, mire, quiere que cambien y cuando cambian se enojan. ¿Cuándo vas a? Vete ahí, vete a esa iglesia, ahí te van a cambiar. Y ya cuando cambian, ya te dicen, oh, mira qué fanático, ya no sales de la iglesia. O sea, ¿quién los entiende? Pero, ¿cuál es la fe que vas a reflejar cuando estás pasando por esto? ¿Qué crédito se va a llevar Dios? En la oración, Josué se escucha como los judíos incrédulos cuando ellos se encontraban en una situación difícil que demandaba fe. Siempre le reprochaban a Dios. Por ejemplo, en el Mar Rojo le reprocharon. Cuando tenían hambre o sed, le reprocharon. Cuando estaban a la orilla del Jordán. Y parece ser que Josué culpa a Dios por la presencia de Israel en Canaán y por la derrota humillante que ha experimentado. Le está reprochando a Dios. Le está reprochando. Muchas veces Dios permite que experimentemos derrotas humillantes para probar nuestra fe y revelarnos lo que está sucediendo en nuestro corazón. No te autoconfíes. Y yo voy a decirles algo, aprendamos a mejor buscar el rostro de Dios. ¿Qué fue lo que yo hice mal, Dios? Porque de ninguna manera quiero deshonrar tu nombre. Y mucho menos que hablen mal del Dios que yo sirvo. Ahora, tú y yo no estamos ahí para defender a Dios. Dios se defiende solo. Pero sí estamos ahí para representar a Dios del cambio y de nuestra fe que tenemos. En lugar de reprochar por las decisiones que tomamos sin consultar con Dios, vamos y le reprochamos a Él de todo lo que hemos hecho y que Él fue el causante. ¿No ha oído la frase? Si Dios es amor, ¿por qué castiga a tanta gente? Si Dios es esto. No, es que la verdad Dios no tiene vela en ese entierro. Son decisiones que el hombre está tomando. Lo que también veo aquí, tercero, es arrepentimiento. Veo un arrepentimiento de parte de Dios. Porque mire lo que dice otra vez. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se van a enterar y van a llamar a los pueblos de la región. Entonces nos van a rodear y nos van a terminar con nosotros, lo que está diciendo. ¿Qué será de tu gran prestigio para tu nombre? Aquí veo que no era la gloria para Josué. Él dice, no me interesa mi gloria, no me interesa la gloria de Israel, me interesa al Dios que ellos han escuchado que nos trajo aquí. Y es importante entender esto, amados.
Nunca le robe la gloria a Dios. Si algo debemos de preocuparnos al hacer ministerio, al pararnos en este púlpito, al estar saludando gente, al cantar, al saludar a alguien allá afuera, que Dios siempre se lleve la gloria. A Dios, mire, Él comparte su gloria contigo al ungirte y usarte, pero no le robes la gloria a Dios, porque Él no lo tolera, eso es para Él. Y tenemos que tener cuidado y arrepentirnos cuando hemos robado. Cuando un hermano ora y hay un milagro, no fue ese hermano, entienda. La gente puede decir, ay, Dios lo usó, que Dios, usted vino y oró y, no hombre, no, pastor, usted hizo, no, usted está perrón, gloria a Dios. No fui yo. Yo fui un instrumento del poder de Dios en tu vida. El problema es, sí, hermano, cuando quiera usted dígame. Claro, le va a subir el precio al otro, pero usted dígame. Y empezamos a robar. La otra vez miré un video de uno, se lo enseñé a mi esposa. Un evangelista, a ver, todas las gorditas que quieran adelgazar, vengan, voy a orar para que... Dije, mira hasta dónde hemos llegado. Muy confiado, orando, y ahí van todas las gorditas. O sea, yo digo, fácil, póngase en la dieta, eso no necesita oración, coman menos. No, y oró por algo, y mira, aquí, es que me quedaba apretado. Yo todavía se lo miraba apretado. El problema, que empezamos a hacer supuestamente milagros y les queremos robar a Dios todo el honor. Que Dios guarde la hora cuando tú y yo queremos quitarle a Él la gloria. Y mucha gente hoy en día, aún en los medios de comunicación, lo están haciendo. Tenga cuidado de eso. Porque Dios no comparte o no te va a dar su gloria. Eso se lo toca a Él. Te la va a compartir al usarte y usar tu vida. Dios sí lo va a hacer. Pero si hay eso en tu corazón, arrepiéntete. Porque lo único que va a pasar en tu vida es de irte de derrota en derrota, porque Dios va a decir, ¿es lo que quieres? Ayer me dijo, esta semana pasada me dijo un hermano, una de las iglesias que más respeto es Centro Familiar. Porque los he visto en fuegos, los he visto en persecución, los he visto y están parados, pastor, y comprando. Y le dije, pues gracias a Dios, porque la verdad ha sido Dios, porque yo ya le hubiera corrido. Y ha sido Dios. Ha sido Dios. Y Dios me guarde de robarle la gloria a Él. Porque en este lugar es para Dios. Y solamente para Él. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora, el último punto, y con esto voy a terminar, y luego ya después les digo lo demás. Amados, reprensión. Aquí hay una reprensión, pero de parte de Dios para Josué. Miren lo que dice aquí. Me llamó la atención. Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? O sea, diciendo, cuando tenías que haberlo hecho, no lo hiciste, mi hijo. Cuando tenías que haberlo hecho, no lo hiciste. ¿Qué haces postrado? Y me encanta porque vamos a empezar a encontrar algunas cosas. Los israelitas, dice Dios, los israelitas no dijo un hombre, dijo una nación. Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Ahora, me llamó la atención porque usó la palabra pecado. No dice una falta, no, pecado. Ahora, yo voy a decirles esto. Pecado es una palabra que quiere decir o significa errarle al blanco. Le erraste al blanco. O sea, Dios desea que su pueblo sea santo y obediente, pero ellos le erraron al blanco y salieron cortos de las normas de Dios. Dios le llamó pecado. Dice, los israelitas han pecado y han violado, o usó la palabra violar, que viene de la palabra transgresión. O sea, cuando dice violar o transgresión, han cruzado la línea que no deberían de haber cruzado. Dios pone límites en tu caminar, porque Él no quiere que tú corras peligro. Y si Dios dice, mira, no te pases de esta línea, mi obediencia que requiero de ti es que camines dentro de esta línea.
El problema es que muchos de nosotros los cristianos abusamos de la gracia de Dios. Dios me va a perdonar. No, Él te va a perdonar, pero hay consecuencias por cada cosa que hacemos mal en esto. Y luego sigue diciendo: se han apropiado del botín de guerra que debían de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Está hablando en plural. O sea, Él juzgó a toda la nación por la maldad. Yo les dije, tengamos cuidado porque podemos lastimar a toda una iglesia cuando hay rebeldía. Cuando en la familia hay un rebelde, lastima a todos. Y también en la iglesia. Dice el 12: por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. O sea, fue decisión propia de ellos. A veces queremos culpar a Dios. Dice Dios: no, mijito, fue tu culpa. Yo ya te dije lo que yo quería. Y si no destruyen ese botín, en otras palabras, Dios dice: mira, ustedes tienen algo que no debieron de tomar, tienen que destruirlo. Si no lo destruyen, ese botín que está en medio de ustedes, mire lo que dice aquí: yo no seguiré a su lado. ¿Quieres que la presencia de Dios no te acompañe? Porque hay un canto que cantamos, ¿no? Que Dios donde quiera está. Sí, pero Dios no va a estar donde tú estás pecando. Si lo buscas ahí, Él te lo vas a encontrar, pero Dios no va a estar contigo en las parrandas. Quiero que entiendas algo. Dios no camina entre los hijos de desobediencia, Él camina con los que obedecen. El que desobedece y le va en feria tiene que regresarse, volver en sí y pedirle perdón a Dios. Pero Dios dijo: yo no los voy a acompañar. Y luego le dice, el versículo 3, levántate. Y mire, me llamó la atención: consagra al pueblo. Esta es la segunda vez que le dice que se consagre. Le había dicho de consagrarlo antes de entrar a prepara el pueblo, consagra, porque vamos a entrar al Jordán. Y luego otra vez cuando entran y cruzan en Gilgal, consagra al pueblo. Y luego otra vez les dice: porque hay pecado, consagren. Era la primera vez para entrar al río Jordán y cruzarlo. Ahora es para santificarlo, para que Dios descubriera, porque cuando hay pecado, el que se consagra, el pecado queda como una mancha y va a descubrir al pecador. Y la única manera de descubrir es que tú te consagres. Consagra al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaró. Diles eso, que lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Póngase a pensar, ¿qué cosas tienes en tu vida que no deberían de estar en tu vida? ¿Qué hábitos, qué pensamientos, qué cosas que valoras más que tu relación con Dios? Y luego dice el 14, mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suerte presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido. Ahora, fíjense todo el procedimiento, porque eso, en la tercera parte voy a ver todo esto. Pero aún así, el que pecó no dijo nada hasta que ya no le quedó otra. O sea, como quien dice, el dedo de Dios llegó con él. Tuvo que llegar el dedo de Dios a su vida. En lugar de decir, no hagan yo fui el que pequé. Porque todavía puede ser que Dios se equivoque. Que Dios se equivoque y agarre a alguien más. No sabe. O pensó él, no fue el último, no fue el único. Y creo que hubo algunos mano larga también, que agarraron lo que Dios dijo que no agarráramos. O sea que Dios dijo, voy a purificar a la nación y voy a llegar a donde está el mal. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra, destinado a la destrucción, será... Ahí yo batallé. Inclusive le dije a Dios, a ver, Dios, será quemado. Porque si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta cómo acabaron él, su familia, su ganado, sus bienes. Será quemado junto con su familia. Es una representación a dónde vamos a ir si andamos en rebeldía y no nos arrepentimos. Habla del infierno, la destrucción, porque Dios ya había dado una advertencia. Y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor
y ha causado una gran vergüenza en Israel. Wow. Mientras él mantuviera eso escondido, Israel no podía avanzar. Iglesia, quiero decirte algo. Tú no fuiste creado para vivir solamente en derrotas. Las derrotas vienen por las decisiones que tomamos o porque el diablo nos hace caer en descuidos que tenemos. Pero Dios te creó para la imagen y la gloria de su nombre. Es lo que dice la Biblia, que para eso te creó, para la alabanza de su nombre, para la gloria de tu nombre. Pero si hay cosas en tu vida que no glorifican a Dios y glorifican más al diablo, al mundo y todo lo demás, tienes que tener cuidado y decirle: Señor, perdóname, porque yo no quiero vivir una vida de desánimo, de destrucción, y mucho menos que esté deshonrando tu pueblo. Iglesia, hay que portarnos bien, porque el mundo nos está vigilando afuera. La gente nos está viendo. Por eso le digo, si son de esta iglesia y se van a portar mal, digan que no son de aquí. Díganle que son de otra iglesia, que además andaban de visita. Porque nos queman a todos. Y por eso tú y yo tenemos una obligación de andar portándonos bien y reflejando la gloria, porque allá afuera está el campo de batalla. ¿Aprendió algo este día? Lea todo el capítulo 7 cuando pueda. Vamos a terminar con este capítulo en la tercera parte. Póngase de pie. Estamos estudiando el libro de Josué y damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre, en estos momentos te doy gracias por tu palabra, porque en ella nos estás enseñando verdades que están transformando nuestras vidas. Gracias, Dios, porque podemos vivir confiadamente de que tú no nos vas a desamparar mientras nosotros buscamos tu voluntad. Y si te hemos ofendido, si hemos pecado contra ti, si le hemos errado al blanco o hemos cruzado la línea que no debería, perdónanos, Dios. Queremos vivir para la gloria de tu nombre. Señor, yo te pido que nos ayudes a ganar estas batallas, porque todos los días, inclusive al salir de aquí, en esta noche, Señor, nos vamos tal vez a enfrentar con una batalla, pero queremos estar seguros que ahí vas tú y que tú nos ayudes para pelear correctamente y andar en el bien de tu palabra. Bendice a tu pueblo y honra tu palabra en nosotros. Por Cristo Jesús te lo estoy pidiendo. Amén.